Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la sesión del día de hoy webinar, en la cual el ingeniero Ricardo nos va a hablar del tema de Coflex Pro Gas, dentro de los cuales incluye la presentación de productos, características y beneficios principales y también métodos de conexión. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Sabemos que nos ven desde distintos lugares de México y América Latina. Entonces vamos a iniciar hoy. Les recuerdo que si escuchan algún ruido un poquito fuera de lugar en fondo es porque estamos grabando desde la sala de producción audiovisual que está en planta 2 en la parte de abajo. Entonces arriba están trabajando ahorita, se puede escuchar ahí algún ruidito. También vamos a hacer hincapié en las reglas básicas para que nos dejen ahí las preguntas en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior, y el chat lo vamos a dejar solo para comentarios generales. Muy bien, pues bienvenidos, Ricardo, adelante con la exposición. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde donde quiera que se encuentren. Esperemos que estén muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca de la nueva línea de productos de Coflex Pro Gas que integramos recientemente a nuestro catálogo. Como tal, es una propuesta más enfocada hacia la construcción. No necesariamente tendría que ser construcción a gran escala o digamos hoteles, edificios y demás, sino que también es una opción bastante óptima para utilizar en proyectos domésticos, por así llamarlo, ampliaciones o proyectos de construcción en casa, o bien proyectos de construcción en terrenos pertenecientes a la familia, donde pueden o no ser utilizados por un instalador de la construcción. Es altamente recomendable que el instalador esté capacitado en estos productos, pero también el usuario final puede verse involucrado en la interacción con estos productos. Entonces, es una línea de tubería o un sistema de tubería bastante noble con las características que cuenta, gracias a las características con las que cuenta, es bastante noble con el usuario, bastante noble con el instalador, de una muy fácil tendido e instalación. Entonces es importante tener todo ese concepto dedicado a la construcción, pero no construcción necesariamente a gran escala, aunque sí obviamente es apto. También se pueden en pequeños proyectos domésticos. Y bueno, para comenzar, el sistema de tubería Coflex Pro Gas es un sistema para la conducción, para la distribución también, tanto de gas natural como de gas LP, en régimen de baja y alta presión regulada, en fase vapor siempre. Se puede utilizar, como ya lo mencioné, en instalaciones de construcciones domésticas, de uso comercial, industrial o bien de servicios, en general en cualquier tipo de construcción. Al día de hoy, este tipo de productos que están conformados por una tubería de ciertas características y conexiones de compresión que facilitan su instalación, cuenta con más de 13 años en el mercado mexicano. Es una opción bastante consolidada en ciertos nichos y que bajo la marca Coflex Pro Gas vamos a posicionar cada vez más en más puntos de venta, en más ferreterías, en más construcciones y demás, ¿no? Entonces, en general es el sistema para conducción de gas LP natural en fase vapor. Ricardo, ¿podrías explicarnos un poquito más qué es la fase vapor o qué instalaciones quedarían descartadas con este concepto o bajo este concepto? Claro, en la fase de vapor es bien importante tenerla en cuenta. En el caso del LP, por ejemplo, se da mucho en el centro del país, a lo mejor en el norte es un tanto menos frecuente encontrar este tipo de situaciones, donde las casas cuentan con un tanque estacionario en la parte de arriba de la casa, en la azotea, y comúnmente la pipa alimentadora pues bueno, va a las casas y llegan y se conectan a una línea que va directo hacia el tanque que está en la azotea, y después de ahí se alimenta la casa. Entonces, nos han preguntado varias ocasiones que si se puede conectar la línea que va de la pipa al tanque estacionario. En este tema no es muy recomendable, porque aquí, debido a la presurización del gas, el gas se encuentra en fase líquida, es decir, no es aire, está en fase líquida y es como se transporta normalmente en las pipas. Entonces, como está presurizado a parámetros diferentes, se recomienda que siempre, en resumen, la tubería se utilice después de un regulador o después de un medidor. Entonces, todas las instalaciones que estén antes del medidor o antes de un regulador
las vamos a descartar por el momento y vamos a concentrarnos en utilizarlo siempre después del tanque o después del medidor. Okay. Muy bien. Bueno, el sistema de tubería Coflex Pro Gas está conformado por tubería P al P, polietileno, aluminio, polietileno. Les voy a estar platicando un poquito más acerca de estos materiales más adelante. Vamos a ver en pantalla un slide donde está del lado izquierdo la tubería y del lado derecho están las conexiones de compresión, que vamos a platicar también cómo es su sistema de conexión y cómo facilita este sistema en comparación con otros sistemas de tubería para conducción de gas. Los diámetros de ambas, tanto tubería como conexiones, van desde el 3/8 hasta el 1 pulgada en medidas nominales. Más adelante vamos a platicar acerca de lo que es la medida nominal y las medidas reales de los productos. Las vamos a comentar para librar cualquier duda. La tubería está disponible en rollos de 12, 25, 50 y 100 metros. Y las conexiones son, hay una amplia gama de conexiones, son más de 15 conexiones, son 17 conexiones disponibles, entre ellos adaptadores, coples unión, codos, Ts, válvulas. Vamos a revisarlo más adelante y comentar un poco acerca de los usos comunes de cada una de las conexiones. ¿Okay? Bueno, en pantalla van a seguir viendo lo que es la composición de la tubería multicapa P al P. Vamos a tratar de englobar y de llamar por un nombre correcto o estandarizarlo de ser posible. La tubería vamos a llamarla como multicapa P al P. Hay distintos tipos de tuberías multicapa que pueden ser, no sé, el mismo PPR es una tubería multicapa, aunque son dos. Puede haber P al P, puede haber PEX al PEX, PEX al P, P al PEX. Vamos a dejar pasar un momento. Listo. Entonces, para englobar el concepto de tubería de Coflex Pro Gas que estamos utilizando en Coflex Pro Gas, vamos a hablar de tubería multicapa P al P. También en algunos lugares se le conoce como tubería tricapa. He escuchado algunos otros términos en los cuales se refieren a ella, pero quizás sea bueno comenzar a estandarizar esto como tubería multicapa P al P y de tal manera que no haya posibilidad de error al referirnos a este producto. Porque, como se han dado cuenta, en los últimos meses hemos agregado más productos de esta naturaleza a nuestro catálogo, entonces es bueno tener claro el concepto. La composición del tubería multicapa P al P de Coflex Pro Gas tiene tres elementos principales, que es el polietileno interior, el aluminio y el polietileno exterior. En el polietileno interior nos logramos una superficie lisa. Esto nos garantiza una mejor conducción del gas en cualquier instalación, una reducción en las caídas de presiones debido a que como la superficie es más lisa y cuenta con menos porosidad que los sistemas tradicionales metálicos, pues mejora la conducción y disminuye las caídas de presión dentro de las tuberías. Y también tiene ciertos aditivos que le brindan una resistencia química ante todos los elementos que componen o que están dentro del gas natural y gas LP. El más conocido o el más destacado es el terbutil mercaptano, el cual es añadido al gas para poder percibir su olor. El gas per se es inoloro, pero le añaden ciertos componentes para percibir nosotros el olor en caso de que tengamos alguna fuga. Entonces, estos químicos suelen ser muy abrasivos con las tuberías de conducción. En este caso, el polietileno interior es resistente a cualquier interacción química. El aluminio intermedio es una capa que es de vital importancia debido a que le brinda resistencia mecánica. Esta resistencia mecánica le va a ayudar tanto para soportar las presiones altas como para retener los dobleces. Al mismo tiempo, por ser aluminio y ser un tanto maleable, pues bueno, permite que siga siendo un material semiflexible y que no tengamos problema al realizar ninguna maniobra, y aparte bastante ligero. Y además, algunos, y quizá la más importante, algunos polímeros, o la mayoría de los polímeros tienen una permeabilidad ante oxígeno y gases, es decir, dejan pasar cierta cantidad de oxígeno o cierta cantidad de gases.
En este caso, esta capa de aluminio convierte la tubería en una tubería 100% impermeable, es decir, no va a salir ni va a entrar nada de oxígeno, gases o cualquier tipo de material. Entonces el aluminio le brinda resistencia mecánica e impermeabilidad total. La capa exterior de polietileno, además de ser el polietileno normal o puro, tiene dos digamos, elementos adheridos a este polímero. El primero le brinda protección ultravioleta. Esto permite que la tubería sea instalada en instalaciones exteriores, válgame la redundancia. Entonces permite instalaciones a la intemperie. Permite instalaciones a la intemperie sin la necesidad de encamisar o sin la necesidad de cubrir con algún agente aislante la tubería, porque ya es resistente a los rayos ultravioleta. Estamos escuchando un poquito de ruido, voy a dejar pasar unos segundos para que se alcance a entender mi voz. Listo. Para retomar el tema, por si no pudieron escuchar por los ruidos, el primer elemento que se le añade al polietileno exterior es la protección ultravioleta. Esto permite realizar instalaciones exteriores sin tener que encamisar o proteger la tubería con ningún agente aislante. El segundo material que se le añade al polietileno exterior es un material que le brinda la capacidad de ser un material autoextinguible. Es decir, cuando se ve expuesto a flama, el polietileno exterior no va a propagar flama. Es más, la prueba que se le realiza en laboratorio es exponer directamente o poner en contacto directo la tubería con flama, con la flama azul, que es la de mayor temperatura, y después de un minuto de estar en contacto directo, retirarla y se tiene que apagar dentro de los próximos 30 segundos, si no, no está aprobada la tubería. Esas propiedades, eso es lo que tiene el polietileno exterior. ¿Esto en qué nos digamos, beneficia al usuario final o al instalador en la construcción? Estamos seguros que, aunque estemos en presencia de flama viva, el polietileno o la tubería en general no va a propagar la flama más allá. Esto es una cuestión bastante buena en el ámbito de seguridad. Muy bien. Además, en medio de las dos capas o entre las tres capas de material que ya mencioné, polietileno, aluminio, polietileno, existe una capa de adhesivo, lo cual básicamente convierte a la tubería en un solo material. Después de que es ya añadido el adhesivo entre cada una de las capas, básicamente ya no pueden ser recuperadas ninguna de las tres por individual. Esto ya es un solo material. Ya no se puede separar el aluminio del polietileno, ya no se puede, digamos, recuperar la parte metálica ni nada por el estilo. Esto ya es un solo material gracias a los adhesivos que se le añaden en la fabricación. ¿Okay? Para la tubería, todos estos materiales, tanto composición como características de los materiales, le brindan ciertos beneficios que voy a mencionar en un momento. Estos beneficios van enfocados tanto en la instalación como en el manejo del material, ¿sí? Es una tubería 75% más ligera que cualquier tubería metálica en el mercado. Es decir, no es lo mismo cargar, por ejemplo, aquí a mi lado yo tengo un tubo de aproximadamente 20 metros, que hemos estado haciendo algunas pruebas. No es lo mismo cargar 15, 20 metros de tubería P&P con una mano que cargar a lo mejor 10 tramos de 3 metros de tubería de cobre, 10 tramos de tubería de 3 metros de tubo galvanizado, ¿no? Esto es más práctico, Ricardo, tanto para el instalador como para el distribuidor. Digo, a la hora como esto de manejarlo. Claro, imagínate que están haciendo una construcción o una ampliación o remodelación en casa. No es lo mismo que el instalador venga cargando en el hombro 10 tramos de cobre que la misma cantidad de tubería la pueda cargar al hombro, ¿no? Entonces resulta bastante más práctica tanto para instalador y incluso los distribuidores también a la hora de... Y para los distribuidores lo que les beneficia este tipo de materiales es que no necesitan un manejo especial en cuanto que no necesiten camionetas especiales adaptadas para tener espacio también en el negocio. Y tener espacio o tener racks especiales, porque los racks para tubos son
tienen cierta composición, cierta construcción, entonces ocupan bastante espacio y demás. Es bastante más beneficioso tanto por peso como por forma de almacenamiento y manejo. Muy bien. Sí. Además, bueno, toda la composición de la tubería lo hace resistente a la corrosión. Esto quiere decir, no está expuesto en ningún momento a una corrosión prematura, a una degradación prematura del material metálico. Aparte, elimina también riesgos de oxidación y efectos de par galvánico. Elimina la merma por robo, como les dije hace un momento. Una vez que el adhesivo es añadido a la tubería se convierte en un solo material. Esto quiere decir que ya no se puede recuperar ninguno de estos dos. Y en comparación con el cobre, por ejemplo, que en una construcción es muy común que haya extracción indebida o robo, en este caso, el polietileno pues no va a tener un valor comercial de recuperación por este medio, ¿no? Las presentaciones de rollos en largometraje, permiten también que hagamos tendidos más largos, sin uniones. Esto va a disminuir las caídas de presión, va a disminuir los tiempos de instalación y va a ser más práctico justo como lo comentábamos ahorita hace un momento con Sandy. También hay reducciones de tiempo tanto en la instalación como en el tendido gracias a esto, y alguna parte bien importante es que resiste los asentamientos del subsuelo o bien de la losa y las vibraciones. Hace unos días, durante una capacitación en línea, uno preguntaba que qué pasaba, un participante preguntaba que qué pasaba si pisábamos donde está la tubería cuando estamos en la construcción. Ya hacen el tendido, la preparación de la tierra y todo lo demás, hacemos el tendido de tubería P al P. ¿Y qué pasaba si yo pisaba, si el constructor, el instalador, el albañil pisaba justo encima de la tubería? Que ese problema se presenta mucho con las tuberías rígidas, ¿no? Pisan justo donde está ahí, hay un cierto asentamiento, hay un periodo de asentamiento de la tierra o de la losa y puede fracturar el cobre, ¿no? En este caso no hay ningún problema porque al ser flexible, al momento de recibir una presión por encima, el material va a absorber esa presión o esa pisada de cualquier personal o el tránsito, lo va a absorber en caso de que haya asentamientos. Una vez que ha pasado el periodo donde ya está bien curado la losa, no hay ningún problema, pero suele haber momentos en los que pueden pisar y si es una tubería rígida, la pueden trozar. En este caso, pues no hay ningún problema. Y además, para el tema de vibraciones como tal, terremotos, ha resultado bastante, beneficioso el tema flexible, ya que son las tuberías que no resultan con fracturas, sobre todo en el centro sur del país, que lamentablemente están expuestos continuamente a este tipo de desastres naturales o de movimientos telúricos. Pues bueno, las tuberías de gas no sufren fracturas o no se revientan porque al ser flexibles pueden absorber ciertas vibraciones sin ningún problema. ¿Okay? Además, bueno, pues gracias a la flexibilidad y todo, optimizan también el uso de conexiones, sobre todo de conexiones en codo, que la tubería permite hacer sin ningún problema curvas de hasta 180 grados sin ningún problema. ¿Okay? Bueno, voy a poner en pantalla, van a ver en pantalla las especificaciones técnicas, las más generales las están viendo a continuación en pantalla. Una de las más importantes que tenemos que tener presentes son los diámetros interiores y exteriores. ¿Por qué son importantes? Porque hay cierta nomenclatura, tanto en la norma que gobierna estos productos de polietileno, aluminio, polietileno, como algunos elementos, tanto en tubería como en conexiones. Entonces, recuerden que al inicio les decía 3/8, media, 3/4 y 1 pulgada nominal. Así es como se conocen comercialmente. Pero también se le puede llegar a conocer como 12/16, 16/20, 20/25 y 25/32, respectivamente, como lo están viendo en pantalla. Es un vocabulario con el que se van a empezar a acostumbrar. No es necesario memorizarlo de primera, pero es importante que tengan en cuenta que esta información es bastante importante y que eventualmente la van a observar en el mercado.
Puntos a destacar, vean la temperatura de trabajo desde menos 20 hasta 60 grados, es decir, en el gas regularmente es un elemento frío, entonces no tenemos ningún problema con una baja presión, con una baja de temperatura, con una elevación de temperatura. No quiere decir que si bajemos a menos 25 grados como en Chihuahua hace 12 años, pues el gas se pueda llegar a congelar, no pasa así. Pero se refiere a la temperatura de trabajo del fluido dentro de la tubería. Entonces, no tenemos ningún problema, menos 20 hasta 60 grados. El radio de doblez es bastante importante, lo están viendo en centímetros en su pantalla. Cuando vayamos a doblar, que vamos a hablar más adelante de eso durante el método de conexión, tenemos que guardar una curvatura que tenga un radio de al menos 5 veces el diámetro exterior de la tubería. Si es muy revuelto este enunciado, ahí lo tienen claro. El radio de doblez para 3 octavos es 8 centímetros, para media 10, para 3 cuartos 12.5 y para 1 pulgada 16 centímetros. Es el radio mínimo a respetar. También pueden ver la resistencia a la presión o la presión máxima de trabajo. Esta presión es declarada por una norma. Es una de las pruebas más exigentes que se le realiza. Es una prueba a 200 PSI, 14 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y por ahí también les agregué resistencia a la compresión. Esto respalda el tema de la resistencia a los asentamientos o el hecho de poder caminar sobre la tubería una vez tendida la losa. Y también la distancia entre soportería, ¿sí? Que va desde 1.2 hasta 2.4 metros, dependiendo de la medida que estemos trabajando. ¿Okay? Vamos a hablar de las conexiones de compresión enseguida. Quiero primero hacer hincapié en la composición de las conexiones de compresión y destacar cada uno de los elementos. El primero es el cuerpo de la conexión, la arandela de teflón, el O-ring, anillo truncado y la contratuerca. ¿Okay? Vamos a hablar cada uno de ellos y de los beneficios. La contratuerca y el anillo truncado o anillo de compresión regularmente son elementos que ya conocemos, que nos ayudan a realizar un correcto sellado o un correcto apriete de la tubería contra la conexión. El O-ring, es un doble O-ring de un material que realiza un sello correcto, nos ayuda a brindar un sello hermético en cualquier conexión. Y la arandela de teflón, que nos permite evitar el efecto de par galvánico. Entonces, de manera general, vamos a hablar de los beneficios que nos dan las conexiones. La primera es que no requieren sopletes ni gas ni ningún tipo de material extra, o ningún tipo de soldadura, ningún tipo de pegamento, adhesivo y demás. Entonces no requiere uso de sopletes, ni gas, ni herramientas especializadas. Es una instalación más limpia y más segura durante todo el tendido de la instalación. No requiere que los tubos sean roscados o no requiere decapar las puntas de los tubos como algunas otras materiales o algunos otros sistemas de tubería, sobre todo los metálicos. Reduce tiempo de instalación porque no utilizamos una herramienta especial y es un ensamble bastante sencillo. Como les comentaba, hay prevención por par galvánico, por contacto entre latón y aluminio, y son resistentes a la intemperie. Al ser niquelados, el niquelado es de un grosor bastante amplio, de un grosor bastante importante, lo cual permite asegurar que no tengamos ningún desgaste prematuro en las instalaciones exteriores. Ricardo, ¿nos puedes aclarar un poquito? A lo mejor yo no lo entendí muy bien. ¿Qué es el par galvánico? Sí, el par galvánico se le conoce, es un efecto físico-químico o electroquímico, mejor dicho, donde cuando hay dos metales de distinta composición o de distinta valencia iónica o carga iónica, algo muy de materiales, están en contacto directo, uno va a robarle propiedades al otro, por así llamarlo de manera general, y va a ocasionar que ese se corroa. ¿Sí? Entonces, cuando hay dos metales, es muy importante tener en cuenta, hay cierta información en internet disponible, donde cuando están dos metales que no son tan compatibles, que tienen mucha diferencia de carga iónica, uno de los dos va a sufrir corrosión prematura.
y ese es el efecto galvánico. Par galvánico. Es de par galvánico. ¿Cómo lo evitamos dentro del sistema de tubería? Bueno, lo evitamos con dos cosas. El primero, el aluminio. Bueno, mencionar cuáles son los metales que están en contacto o que podrían estar en contacto si no tomáramos las debidas precauciones. El primer metal es el latón, que está presente en todas las conexiones, y el segundo parte metálica es el aluminio, que está presente en la tubería. Entonces, si estos dos metales estuvieran en contacto directo, son metales con distinta composición, son metales en los que puede ocurrir el efecto de par galvánico o puede afectar el efecto de par galvánico, por lo tanto necesitan estar protegidos. ¿Cómo protegemos cómo cuidamos que estos dos metales no estén en contacto? El primero es la capa exterior de polietileno. Voy a mostrar en la cámara de detalle un poquito cómo se ve el aluminio en la parte media de la... Ahí está mejor. Ahí se alcanza a apreciar. Ajá. Pero está todo parejo. Por eso es bien importante durante la conexión realizar un corte completamente recto. El primero es ese. Entonces, la capa de polietileno exterior es pareja, no permite que esté en contacto en ningún momento con la conexión. Y naturalmente podríamos pensar que la parte del tope de la tubería podría estar en contacto directo al momento de insertar la conexión. Ajá. Para eso, espero que se alcance a ver, porque es algo... Ahí está. Al fondo, de este lado, voy a tratar de... Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Al fondo se alcanza a ver un anillito blanco. Ojalá que... Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Ok. Bueno, al fondo se alcanza a ver un anillito blanco. Ese anillo es la arandela de teflón o la arandela plástica que nos permite que al momento de insertar la conexión, ambos metales, evita que ambos metales entren en contacto directo y por lo tanto no vamos a tener efecto de par galvánico. Entonces, en esta ocasión no se va a corroer ninguno de los materiales. Ninguno de los dos. Hay que tener mucho cuidado porque sí hay algunas conexiones que no cuentan con estos elementos en la parte de la conexión con una protección plástica y que puede ocasionar que se corroan prematuramente. Y la calidad de vida sería pues mucho menos. Y la calidad de vida disminuye bastante. Y también el hecho de cuidar el momento del corte de la tubería, que no pelemos o que no hagamos algún tratamiento. Sí, porque extra. Si no se hace correcto, pues a lo mejor no va a ser la función que es como un empaque. Es como un empaque, es una arandela. Ya no sellaría y a lo mejor ahí sí tendría contacto si no se hiciera el corte correcto. Exactamente, y ahí podríamos estar hablando de un desgaste prematuro, de una degradación prematura que pueda, pues obviamente disminuir el tiempo de vida y sobre todo poner en riesgo las instalaciones de gas, que es lo más crítico, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar en la presentación. Voy a darles de manera general un vistazo a las conexiones que tenemos, a la variedad de conexiones que tenemos. Como comento, son más de 17 figuras que están disponibles. Lo primero son los adaptadores. Los adaptadores los vamos a utilizar para, pasar a otro tipo de tuberías o a otro tipo de componentes en general. En general se tienen 5 tipos de terminales o 5 tipos de puntas de las conexiones. Uno es la compresión, que así se le conoce y así la van a ver. La compresión me refiero a la parte que va conectada hacia la tubería. Machos, MNPT, hembras, FNPT, terminaciones flare. Y en el caso del medidor de gas, se le llama junta plana, la rosca es DN20, así se le conoce comercialmente. Esto va específicamente para el conector de gas. Entonces, dentro de toda la variedad, básicamente son las 5 puntas que tenemos, las que estamos viendo. El adaptador macho y adaptador hembra, en este caso son preparaciones roscadas. Digamos, en un momento necesitemos pasar a un componente roscado como una válvula de control de gas o un equipo, directamente podemos utilizar estos dos. El adaptador soldable, también, los adaptadores macho y hembra, podemos utilizarlos para realizar transiciones desde otro sistema de tubería. ¿Sí? Podemos
hacer transiciones desde tubería galvanizada o bien desde tubería de cobre, si no queremos soldar. Podemos utilizarlos para hacer transiciones y dejar preparaciones roscadas. El adaptador soldable propiamente para hacer la transición desde otro elemento de tubería, comúnmente el cobre. El adaptador flare es más comúnmente utilizado en terminaciones que van hacia un equipo, ¿sí? Que ya podamos utilizar el conector flexible de gas para conectar un equipo, una parrilla, un asador, etcétera, etcétera. Y el medidor de gas propiamente en el medidor de gas natural. En la siguiente diapositiva van a ver los coples, que son las conexiones más simples con las que contamos, son conexiones de unión en el caso del cople, y en el caso del tapón, pues nos va a servir para cancelación de líneas que van a quedar para crecer, suponiendo que a lo mejor dejemos una ampliación en dos fases, digamos una ampliación hacia el jardín, la dejamos en dos fases, podemos dejar sin problema una tubería expuesta con un tapón, porque a lo mejor después de ahí vamos a crecer más. Puede hacer eso, o bien podemos utilizar los tapones para realizar las pruebas de hermeticidad. Los codos, que es la diapositiva siguiente, tenemos codos unión, que son simplemente para realizar uniones de tramos, codos macho con terminación macho y hembra. El macho y hembra, pues al igual que los adaptadores, son para dejar terminaciones roscadas, para preparar la llegada de llaves de control o llaves de paso roscadas hacia ellos, o bien de equipos. Y también puede ser utilizadas para hacer transiciones desde tuberías, desde otros sistemas de tuberías. Entonces podemos hacer el roscado hacia otro sistema y ya comenzar a hacer nuestra instalación con multicapa P&P. Y el codo hembra con soporte, es mejor conocido como codo con orejas, sirve para tener una terminación hembra y aparte tener la oportunidad de fijar esa conexión hacia la pared o hacia un muro de la construcción. Dentro de las válvulas que tenemos tres tipos de válvulas. La primera le llamaremos esfera, que es una, digamos, comúnmente utilizada para paso general, cierres de paso generales. Las válvulas de inserción que cuentan con una punta en terminación macho. Estas comúnmente son para cierres de paso, digamos, más localizado, que van hacia un equipo, o cierres de paso en una transición de material. También podemos hacer transiciones con válvulas de inserción y tener en opción válvula para cerrar desde la fuente, ¿no? Y las válvulas flare, pues, bueno, comúnmente van en las terminaciones que van a ir conectadas hacia un equipo. ¿Ok? Todas las... voy a dejar pasar unos segundos. Ok. Tanto las roscas macho como las roscas flare de las que estamos hablando en las conexiones son estándar, es decir, las machos son NPT, que pueden ir a cualquier tipo de conector macho o a cualquier elemento roscado en hembra, y las válvulas flare es con las mismas características que comúnmente utilizamos o que encontramos los adaptadores flare en el mercado, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema con utilizar conectores flexibles en estas conexiones. La siguiente diapositiva van a ver las T's, que bueno, la T unión es simplemente hacer derivaciones en los tendidos, nos permite hacer una derivación en la misma medida con la tubería multicapa P&P. Y la T hembra, bueno, además de realizar una derivación, podemos hacer una derivación a partir de un elemento roscado de otro sistema de tubería, o bien dejar una terminación roscada para recibir alguna llave de paso. Entonces, si se fijan, básicamente todas las figuras que les acabo de presentar se resumen, digamos, en cinco puntas o en 5 aplicaciones. Es la terminación macho, la terminación hembra, que son para recibir elementos roscados, sean equipos, sean válvulas, sean otros componentes. La terminación flare, que es para recibir la parte de conectores flexibles para gas, que van a ir ya directamente a un equipo. La terminación soldable, que propiamente vamos a soldar hacia un elemento metálico de otro sistema de tubería. Y la punta o el extremo que se une al medidor de gas. Muy bien.
Además van a estar disponibles todas las refacciones de estas conexiones, tales como la contratuerca, el anillo truncado o el anillo de compresión y los O-rings. ¿Por qué es importante tener disponibles y saber que contamos con estas refacciones? Porque pueden llegarse a dañar durante la instalación o en la instalación o durante el tendido de la tubería, y una de las recomendaciones más importantes es no realizar instalación con piezas con defecto visible o con un notorio defecto o un notorio daño en la pieza. Es decir, si llegamos a ver que las piezas se golpean mucho en una construcción y que de repente ya están algo fisuradas o bien ya no cuentan con el recubrimiento de níquel apropiado, pues es más recomendable cambiarlo por una tuerca que incluimos en los kits de refacción. Al mismo tiempo, también durante la instalación y sobre todo si no se hace correctamente el avellanado de la tubería, podemos dañar los O-rings, y esto es bien importante tener los dos presentes. Entonces, también podemos cambiar los O-rings en caso de que se nos rompa alguno, pues tenemos los de refacciones, y al mismo tiempo también los anillos de compresión. Los anillos de compresión suelen cambiarse o dan mayor tranquilidad porque en ocasiones tenemos que desensamblar o desconectar el tendido que ya habíamos hecho, y al momento de desconectar puede que el anillo de compresión se haya cerrado de más y se haya deformado un poco en las puntas. Entonces hay que retirarlo y cambiarlo completamente. Entonces la ventaja aquí, Ricardo, es que no tenemos que cambiar toda la conexión completa. Tenemos las refacciones de los distintos tipos. Exactamente. Si no se dañó el cuerpo de la conexión como tal, no es necesario cambiarla completa. Suele pasar, ahorita lo vamos a ver durante la instalación, que algunos elementos se puedan ver dañados durante la conexión, o bien que se nos caiga la tuerca o que se nos caiga el anillo de compresión, y sí es bien importante realizarlo completo. Entonces tenemos a la mano las refacciones sin necesidad, precisamente, como tú dices, de comprar otra vez la pieza completa. Muy bien. Ok, el siguiente punto vamos a hablar un poquito acerca de las normas. Lo voy a hablar de manera muy general. En la pantalla van a ver las 3 normas principales bajo las cuales está certificada la tubería, el sistema de tubería Coflex ProGas, tanto tubería como conexiones. El certificado se expide por el sistema en general, ¿ok? La primera es la NOM 002 SECRE, en este caso 2011, o bien la que esté vigente, de acuerdo a la revisión en la que nos encontremos. Esta norma habla de instalaciones de aprovechamiento de gas natural, todo lo referente a gas natural. Ahí pueden encontrar algunos temas como si las tuberías deben ir visibles o ocultas, si las uniones roscadas y soldables se permiten o no enterradas, y cómo deben ser las instalaciones. En particular para estas dos, esta norma menciona que deben tener un registro de acceso. Habla acerca también de la instalación de válvulas de bloqueo en distintas instancias de acuerdo a la situación bajo la cual nos encontremos. Habla acerca del color amarillo de la tubería para gas, de los dobleces de tubería, de la soportería, los procedimientos de soldadura, y también un punto bien importante que toca esta norma son las pruebas de hermeticidad que se deben realizar en los materiales una vez realizado el tendido completo de gas. La NOM 004 SEDG, estas instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción. Esta norma van a encontrar temas como ubicación y características de los tanques para gas LP, clasificación de tuberías de acuerdo a la fase líquida o fase gas y la presión alta, baja o alta regulada que manejemos, diámetros de tuberías de acuerdo al consumo establecido por cada una de las construcciones, y el método de unión de los distintos métodos de unión de tuberías. Y por último, en la NMX X021, esta norma es acerca de la industria del gas, tubos multicapa polietileno, aluminio polietileno, para la conducción de gas natural y gas licuado de petróleo. Si se fijan, está muy específico el tema. Bueno, esta es la NMX. Recuerden que la NMX es un protocolo de pruebas, regularmente se hacen referencias de la norma a la NMX y viceversa. La NMX contiene todas las especificaciones y los métodos de ensayo bajo los cuales se debe certificar la tubería P-al-P. Entonces, todo lo referente a P-al-P, si en algún momento tienen alguna duda para consultar,
pueden acceder a esa información en esta NMX X021. Bajo esta NMX es con la que se expide el certificado de las conexiones y tubería. ¿Ok? Entonces, voy a dejar el tema de nomenclatura para después del break. Sandy, podemos... Muy bien, vamos a hacer un receso. Recuerden que no se deben de desconectar, son un par de minutos y regresando, Ricardo nos va a ayudar con las preguntas que todavía tienen tiempo de dejarlas en el botón que está en la parte inferior. Ahí si tienen alguna duda y regresando Ricardo nos ayuda a despejar. Ahorita regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir algunas preguntas que nos dejaron en el chat, en el botón de preguntas y respuestas. ¿Cuántos milímetros de espesor tiene cada capa del material de la tubería, Ricardo? Esa es una pregunta. Los espesores varían de acuerdo a cada medida. Los espesores de la pared completa van desde 1.65 milímetros en la tubería de 3/8 hasta 2.9 milímetros en la tubería de 1 pulgada. El espesor del aluminio también va variando desde el 0.18 hasta 0.28 milímetros, dependiendo de cada una de las medidas. En las fichas técnicas que van a estar próximamente disponibles pueden ver cada uno de estos detalles, pero de manera general vamos desde 1.65 milímetros hasta 2.9 milímetros de espesor de pared total. Perfecto, ya está esa respuesta. Seguimos con otra pregunta. ¿El aluminio interno es un tubo como tal o lleva algún proceso para rolarlo? Perdón. Ok, el aluminio interno no es un tubo que, tengamos el tubo por un lado, lo insertemos en el aluminio. Lleva un proceso, durante el proceso de extrusión del tubo, tanto del tubo de polietileno interno y de toda la tubería en general, se agrega el aluminio como una lámina y se va rolando, como dicen en la pregunta tal cual, se va formando alrededor de la capa interior del polietileno y una vez que llega a cerrar el aluminio, lleva un proceso de soldadura de argón en la parte superior. Entonces, digamos, entra una lámina de aluminio, envuelve al polietileno interno y después se hace la soldadura. No es como un tubo de aluminio en sí, ¿verdad? Ajá, no es un tubo y es muy importante también tener eso claro. Hay algunos tubos multicapa PLP que únicamente están montados, el aluminio únicamente está montado o está traslapado. No, en la tubería multicapa PLP Coflex Pro está soldado. Además, llegan al contacto y en ese punto se realiza la soldadura de los dos extremos del aluminio. Entonces, esto da mayor seguridad y obviamente mayor resistencia a altas presiones. Porque este sello se solda ya cuando ya está en su posición o en el lugar. Exactamente. Y hay otros que nada más están traslapados, están montados uno sobre otro, y eso ocasiona que ante una eventual subida de presión o estrés superior de la tubería, pues bueno, esta capa se puede abrir. En este caso, la tubería Coflex Pro Gas no es el caso. Eso es muy importante. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pueden repetir el tema de los tanques estacionarios? Un representante tiene un cliente que quiere instalar nuestros productos para tener la toma fuera de su casa. Ok. No es recomendable tener la instalación antes, o sea, realizar la instalación para recibir la fase líquida. O sea, la tubería de alimentación hacia el tanque estacionario no la vamos a recomendar realizar con tubería PLP. ¿Por qué? Porque estamos certificados en gas fase vapor. El gas que van a recibir en ese tramo de instalación es fase líquida. Entonces, no podemos recomendar la tubería PLP para este tipo de instalaciones. Tubería multicapa PLP gas siempre después de un regulador o siempre después de un medidor, nunca antes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque antes la presurización del gas ocasiona que esté en fase líquida. Aclarado, fue lo que mencionabas al inicio, ¿verdad? Exactamente. Otra pregunta, ¿las válvulas solo se instalan a la vista? Ok, hay una norma que habla de las instalaciones de válvulas. Te le recomiendo revisar, si no mal recuerdo, es la NOM 002, la que mencioné hace un momento, habla de la instalación de válvulas de bloqueo en diferentes instancias.
Depende de qué tipo de instalación estemos hablando, si es una instalación exterior, si es una instalación interior, si es una embebida, si es una detrás de pared. Pero en general, las válvulas deben ser instaladas con un registro de acceso, porque si la instalamos una válvula embebida, pues no tenemos acceso a cerrarla, ¿no? Entonces, para ese tipo de preguntas, eso está establecido en la NOM 002 que mencioné hace un momento. No tenemos ningún problema vaya, no depende del sistema como tal, instalar o no una válvula visible u oculta, pero todos esos puntos están bastante claros en la NOM 002. Muy bien. Una pregunta más que tenemos, ¿qué pasa con el O-ring cuando una conexión quedó cubierta, que haya quedado enterrada? ¿Se tiene que reemplazar eso? No, ningún problema. Una vez que realmente las refacciones del O-ring están disponibles por daños en la instalación, si lo dañamos durante la conexión. Pero una vez realizada la conexión correctamente, con los dos O-rings y con el anillo de compresión correctamente posicionado, no necesitamos reemplazar más el O-ring ni ningún componente dentro de la conexión. ¿Qué pasa con los O-rings? Se van a quedar sellando en todo momento la conexión metal polietileno y no están, por protección y por las propiedades de los materiales, no están expuestos hacia una corrosión grave. Entonces no hay que reemplazarlos, salvo que vayamos a hacer un mantenimiento mayor si la conexión ya tiene varios años de haber sido instalada. Quizás si la removemos haya necesidad de reemplazarla. Pero por mantenimiento no hay necesidad de reemplazarlos. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Cumple con norma ISO 17484? Sí, está. De hecho, dentro del manual que va a estar en breve publicado en nuestro sitio web, van a encontrar un apartado de todas las normas y normas de referencia. La ISO que mencionas habla de sistemas de tubería plásticas, en general habla de sistemas de tubería plásticas para distribución de gas. Sí es una norma de referencias, pero ¿qué pasa con las normas de referencias? Son normas que se tomaron en cuenta para realizar las normas que mencioné hace un momento. Entonces, al cumplir con las normas, nos amparamos contra esa ISO que estás mencionando. De todos modos, está mencionada dentro del manual como una norma de referencia. No se certifica el producto contra esa ISO, se certifica el producto contra las NOMs que se realizaron o que se redactaron en base o con referencia a las ISO que estás mencionando. Entonces, de esa manera estamos ligados a la ISO 784, sí, que están mencionando. Sí. Y por último, las conexiones ya las tenemos a la venta, ya las encontramos en la lista de precios. Las conexiones y refacciones ya están disponibles, están en versión construcción. En unos días más está liberando una presentación tipo ferretero o tipo detallista, donde van a encontrar ya las refacciones disponibles para comercializar. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte, Ricardo. Adelante. Okay. Vamos a pasar a un tema bastante importante y como todos los temas que vemos regularmente en los webinars, no restando la importancia, pero sí les pido bastante atención en este punto porque nos va a ayudar a clarificar la manera de solicitar nuestras conexiones y nuestra tubería multicapa. Vamos a pasar al tema de nomenclatura. No me quiero extender demasiado, pero sí quiero ser lo suficientemente claro y les pido por favor que nos presten bastante su atención, tanto a vendedores, representantes y distribuidores, porque repito, esto les va a facilitar hablar un lenguaje propio para este sistema de tubería. ¿Okay? Vamos a comenzar con la nomenclatura. ¿Cómo se llaman nuestros productos en una factura? ¿Cómo se llaman nuestros productos en un sistema de inventarios? ¿Cómo se llaman nuestros productos para comercializarlos de manera general? Comenzando con la tubería, vamos a encontrar siempre, cuando estemos hablando de tubería multicapa P&P para gas, vamos siempre a encontrar un prefijo TG. ¿Okay? Si mi clave de producto inicia con TG, estoy hablando de una tubería.
Otros ejemplos de estos prefijos, por ejemplo, si para los de agua que están señalados en la parte de abajo, si yo encontrara TX, quiere decir que es tubería PEX. Y si yo encontrara un TM, quiere decir que es tubería multicapa agua. Pero en este caso, como estamos hablando del sistema Coflex Pro Gas, nos centramos en TG, tubería multicapa PALP gas. Primero vamos a hablar del tipo de producto. Después, el segundo elemento en nuestros sistemas de tubería, que compartimos cierta lógica en las claves, es el color. ¿De qué color es mi tubería? En este caso, la D significa que es amarillo y negro. ¿Por qué D? Porque es dos colores o duo color, ¿no? Otros ejemplos de esto, por ejemplo, en agua, en los sistemas Coflex Pro Agua tenemos la B para blanco, la A para azul y la R para rojo. En este caso la D significa que es amarillo y negro. ¿Okay? El tercer elemento es el diámetro, ¿sí? Seguimos una lógica numérica que va, en el caso del gas, 0, 1, 2, 3 para decir 3 octavos, media, 3 cuartos y 1 pulgada. Respectivamente, como lo están viendo en la tablita que está en la parte inferior derecha. En la parte izquierda de la tablita pueden ver la escala numérica 0, 1, 2, 3, 3 octavos, media, 3 cuartos y 1 pulgada. Entonces, quiere decir que si en lugar del 0 hubiera un 3, estaríamos hablando de una tubería de 1 pulgada. ¿Okay? Y el último componente es la longitud. Siempre va antecedida de una L, de longitud o de largo, como quieran llamarle. Y en el caso del gas, están longitud 100 metros, longitud 50 metros, longitud 25 metros y longitud 12 metros. ¿Okay? Entonces es así como vamos a poder identificar qué tipo de tubería, qué diámetro y qué longitud de rollo estoy hablando. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por ejemplo, si nos presentan la clave TG-D0L100, estamos hablando de una tubería multicapa PALP gas de 3 octavos con 100 metros. En el segundo caso, TG-D2L50, tubería multicapa PALP gas, 3 cuartos por 50 metros. TG-D3L25, tubería multicapa PALP gas de 1 pulgada, con un rollo de 25 metros. Y en el último caso, TG-D1L12, tubería multicapa PALP de media pulgada por 12 metros. Entonces, eso nos va a facilitar bastante para hablar propiamente el lenguaje del sistema de tubería Coflex Pro Gas. Y también guardamos esta lógica para Coflex Pro Agua, pero después haremos su debida presentación o incluso ya pueden estar familiarizados con ellos. Muy bien, esto es en cuanto a tubería. Vamos a pasar a hablar de un poquito de las conexiones. Perdón, antes de centrarnos en las conexiones, hablábamos al inicio y les recalqué un par de ocasiones de medidas nominales y diámetros interiores y diámetros exteriores o de internos y externos. Es importante tomar en cuenta la relación que tienen las medidas nominales con los diámetros internos porque va a haber ciertos elementos, tanto en tubería como en conexiones, que van a coincidir. Por ejemplo, en el primer caso que están viendo en pantalla, el diámetro nominal 3 octavos en tubería multicapa PALP, el diámetro interno es 12 y el diámetro externo es 16. En las conexiones de 3 octavos, para fácil identificación, voy a pasar un poquito la cámara de detalle para facilitarles o para explicarles este tema. Vamos a encontrar un número 16 grabado en la conexión. En el caso, sin irme de la cámara de detalle, en el caso de la tubería de media, voy a agarrar una que se vea mejor. En el caso de tubería nominal de media pulgada, que su diámetro interior es 16 y su diámetro exterior es 20, en la conexión voy a encontrar un 20 grabado en la parte de la tuerca. Entonces, eso nos va a ayudar, pasando nuevamente a la presentación, eso nos va a ayudar a identificar fácilmente y a primera vista las conexiones, porque si no tenemos suficiente dominio o no hemos tenido suficiente interacción con el material, va a ser difícil identificar una tubería y una conexión a simple vista, de qué medidas son, ¿no? Porque, repito, 3 octavos, media, 3 cuartos y 1 pulgada son medidas nominales que no vamos a encontrar
que no vamos a encontrar si medimos algún componente de la conexión. Entonces es importante tener en cuenta el 1216, 1620, 2025 y 2532 para también identificar nuestras conexiones. Entonces, si se fijan, en las conexiones va grabado el diámetro externo de la tubería a la cual pertenece. Entonces, si de repente nos encontramos una tubería que tenga un 25 grabado en la contratuerca, una conexión que tenga el 25 grabado en la contratuerca, quiere decir que corresponde a una tubería de 3/4 de pulgada. ¿Ok? Entonces, es importante guardar esa relación y tener la información disponible. En la siguiente diapositiva, ahora sí nos vamos a centrar en las conexiones. Las conexiones de gas siempre las van a encontrar con un prefijo como CG. Igualmente, aquí son básicamente 3 componentes en la nomenclatura de la conexión. El primero es el tipo de producto o el tipo de conexión de sistema al que pertenece. En este caso, CG se refiere a conexiones de compresión para gas, ¿sí? Y ahí les menciono otros ejemplos que utilizamos comúnmente en agua, el CP, CL, EP y L. Todas están dadas con cierta lógica de significado, ¿no? Entonces, en este caso, si yo me encuentro un CG, quiere decir conexiones de compresión gas. El segundo elemento es el tipo de figura del que estamos hablando. En este caso se presenta una M, que es un adaptador macho. Si fuera un adaptador hembra sería AH. Si fuera un adaptador flare sería AF. Y así nos vamos avanzando en cada una de las figuras. En el caso de los coples y los codos es un tema que puede haber algo de confusión. El cople, por respetarle el espacio de 2 letras y que fuera algo uniforme, se le agregó CU como cople unión. Y en el caso del codo, como ya tenemos la C ocupada con el cople, le dejamos E de elbow en inglés. Entonces EU es un codo unión. EH y la H y la M como segunda letra siempre van a referirse a hembras, machos y demás, ¿no? Entonces así es como están identificados en cuanto al tipo de figura. Y por último tenemos un par de dígitos numéricos que nos van a ayudar a identificar las medidas. En este caso, si tenemos AM00, ya vimos la escala que tenemos en cuanto a las medidas. Si es 00, quiere decir que es 3/8 por 3/8. ¿Ok? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un caso particular en el tercer ejemplo. Para verlo en orden, nos vamos a AM00, adaptador macho, 3/8 por 3/8. En el caso nos vamos a centrar en el tercer ejemplo que le estoy mencionando, CG AH10. Cuando tengamos un elemento roscado en alguno de las conexiones, la medida de la rosca va a ser la primera que aparezca después de la letra. Es decir, adaptador hembra media por 3/8 quiere decir que mi clave debe ser H10. Si fuera un adaptador macho de media por 3/8 sería AM10. ¿Okay? La parte roscada o la medida de la terminación roscada va a ir justo después de la letra. Así es como lo vamos a identificar. ¿Ok? Entonces es bastante útil el tema de la nomenclatura para que facilitemos el lenguaje y podamos hablar siempre en una misma forma y nos podamos entender. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a la última parte del webinar que consiste en platicar un poco acerca del método de conexión del sistema de tubería Coflex Pro Gas. Entonces, lo primero que vamos a aclarar en general, siempre antes de realizar una conexión, vamos a verificar que tengamos los elementos necesarios para realizar un correcto tendido y también que tengamos todos los componentes sin ningún defecto visible o sin ninguna apariencia de daño claro en las conexiones. Eso es siempre recomendable. También punto vital para el tema de garantías en instalación. Es importante señalar que siempre vamos a utilizar conexiones Coflex Pro Gas con tubería Coflex Pro Gas. Entonces vamos a tener siempre cuidado en este tema. El
Primer paso para el método de conexión quiero platicar acerca del desenrollado del tubo o desdoblado del tubo. Por ahí ahorita les voy a mostrar un video para clarificarlo mejor, pero mientras les voy comentando. Cómo realizar el tendido del tubo, vamos a procurar apoyarlo contra el piso, lo van a ver en el video a continuación. Van a ver un pequeño segmento donde la recomendación es siempre apoyarlo contra el piso, pisarlo obviamente de manera cuidadosa, sin ejercer una presión extraordinaria contra el suelo para no colapsarlo, y tenderlo como se está viendo en el video. De esa manera pueden lograr que el tramo salga lo más recto posible. ¿Okay? Si lo hiciéramos de otra manera, como me están viendo ahora en pantalla, si yo lo empezara a hacer a partir de aquí simplemente con mis manos, el tubo siempre va a guardar una curvatura bastante importante, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, es el tendido que vamos a hacer, pero siempre es recomendable hacer el desenrollar el rollo, válgame la redundancia, apoyando sobre el suelo para poder obtener un tendido más recto, ¿ok? Entonces, una vez que hayamos hecho nuestro tendido o hayamos desenrollado la tubería, el primer paso siguiente o el siguiente paso es realizar el corte. Realizar el corte resulta vital para el tema que mencionamos en la primera parte del webinar, que es el par galvánico. Entonces, lo que vamos a utilizar son las herramientas provistas por Coflex y realizar un corte recto. Van a escuchar un pequeño ruido. Es bien importante con una tijera corta tubos tipo navaja. Es con un filo tipo navaja. Ahorita les explico por qué es necesario hacerlo de esta manera. Así realicé mi corte recto, lo más recto posible, después de haber medido lo que requería. ¿Y por qué hacerlo con un filo tipo navaja y no, perdón que me haya salido tantito, porque podemos estar muy tentados durante la instalación a realizar cortes con ceguetas o filos tipo sierras como estos, y en la cámara de detalle les voy a mostrar el resultado de ambos cortes. La diferencia entre los dos. De este lado, ahí se enfocó. Ok, vemos un corte limpio, sin ninguna rebaba. Okay. Ahí estamos bien. Limpio, sin ninguna rebaba alrededor. ¿Ok? En cambio, en un corte que realicé previamente con la sierra, con la cegueta que tengo aquí, podemos ver que es un corte bastante sucio. Ahí está. ¿Ok? Un corte bastante sucio con bastante rebaba, y que este tipo de cortes, al momento de yo insertar, primero voy a batallar. No voy a poder hacer una inserción correcta de mi conexión, y segundo, si se fijaron, hay distintas rebabas exactamente rebabas de aluminio o puntitos de aluminio, que esas sí pueden llegar a estar en contacto directo con el latón y sí pueden llegar a causar corrosión por par galvánico. Entonces hay que ser bastante cuidadosos en el corte. Siempre vamos a realizar los cortes, con filos tipo navajas, que sean filos rectos sin ningún tipo de sierra, no como estos de acá, ¿ok? Entonces, ya que hicimos el corte, voy a dejar por este lado las herramientas. Una vez realizado el corte, un corte recto en la tubería, el siguiente paso va a ser el avellanado. El avellanado es bien importante en todas las medidas de tubería, en cualquier medida de tubería, y es importante realizarlo en todas las conexiones que vayamos a realizar durante la instalación, porque un avellanado correcto me va a permitir preparar la tubería para recibir la parte de la espiga de la conexión, y al mismo tiempo me va a ayudar a rectificar la circunferencia del tubo de manera que sea una circunferencia pareja, y un poco a realizar un pequeño chaflán en la punta que me va a ayudar también para la inserción de la conexión. ¿Cómo se realiza correctamente el avellanado? El avellanador no entra directamente a la medida que debe ser. En este caso yo debo entrar, voy a mostrar en la cámara de detalle,
En este caso yo debo entrar hasta este punto para realizar el avellanado correcto de la tubería de media pulgada. ¿Okay? Ahí se alcanza a ver. Si se fijan, mi tubería topa antes de llegar hasta ese punto, que es donde yo debo llegar. Yo debo llegar a esta parte del avellanado. ¿Cómo lo voy a realizar? Es realizar un muelleo en la mano, de manera que me vaya permitiendo abrir la tubería. Entonces la manera correcta es primero hacer una circunferencia, como si estuviera apoyando contra la pared de la tubería, y después ya me va a dejar entrar. Y ya me voy hasta el fondo haciendo el mismo movimiento. Y una vez que ya estoy a tope, como es aquí, comienzo a girarlo en el mismo sentido. ¿Sí? 3 vueltas o 3 giros completos son suficientes para... Quizá no se va a alcanzar a ver en la cámara de detalle, lo voy a poner contra mi camisa para ver si alcanzamos a ver. Aquí se alcanza a apreciar como una protuberancia, como que se hace más anchita. Esa protuberancia que se ve en la punta es gracias al avellanado que le di al principio. Rectificamos la circunferencia y abrimos un poquito más la tubería. Una vez que ya realicé los giros, que pueden ser 3, 4 giros dentro de la tubería, retiro mi avellanador, y aparte de la protuberancia que se ve acá, vamos a ver bueno, en la cámara es difícil voltear porque el fondo es negro, pero van a ver ahí un pequeñito chaflán. Ahí lo que alcanza a brillar es un chaflán en la tubería. Es difícil que lo capte porque el fondo es negro en la tubería. Con esos giros es más que suficiente, Ricardo, de 3 a 4 giros para ya hacer el avellanado. Exactamente. Pero lo más importante del avellanado es hacer primero el molleo y después obviamente los 3 giros. Entonces, eso fue la explicación exclusiva del avellanado. Cuando ya vayamos a realizar una conexión, solamente me quería centrar primero en el avellanado. Cuando ya estemos realizando una conexión, tenemos que, antes de realizar el avellanado, insertar la tuerca e insertar nuestro anillo de compresión. ¿Sí? Y ya que estén dentro estos dos componentes, porque estamos suponiendo que ya venimos de un tendido más largo, ahora sí procedemos con el avellanado. El avellanado, repito, primero comenzamos a hacer un muelleo para abrir la tubería. Una vez que ya hicimos ese muelleo un par de veces, el avellanador entra y ahora sí, utilizamos 3 giros dentro de la tubería para hacer el rectificado interno, el pequeño chaflán que nos va a permitir que pasemos al siguiente punto de la instalación, que es el ensamble. El ensamble lo vamos a hacer vamos a pasar la cámara de detalle. El ensamble es básicamente insertar nuestra conexión dentro de la tubería y los componentes que ya habíamos insertado previamente, correrlos hacia la rosca, hacia la parte de la rosca. Vamos a roscar nuestra tuerca o contratuerca de compresión, un ajuste manual hasta ahí, y vamos a la parte del apriete, que es la última parte de la instalación, con la ayuda de, en este caso, a ver, voy a ver si aquí se ve. La parte del apriete final la voy a llevar a cabo con ayuda de un par de llaves ajustables o pericas, las cuales va a ir una parte hacia la tuerca de compresión y la otra parte hacia la parte del cuerpo de la conexión propiamente. Fíjense cómo estoy poniendo las llaves pericas, las estoy poniendo, digamos, en línea recta, porque la recomendación es girar o apretar en el apriete final al menos media vuelta de medio giro completo, ¿no? Entonces, aquí, al momento de yo cerrar a este punto, voy a alcanzar un cuarto de vuelta aquí, un cuarto de vuelta acá, que me va a dar una resultante de media vuelta.
Resulta un tanto numérico y quizá un poco revuelto, pero esta es la manera en que aseguramos que vamos a dar media vuelta de giro. Poner las dos llaves pericas de manera horizontal en línea, y al realizar el apriete vamos, en este caso como estoy al revés, yo lo voy a realizar hacia arriba. Vamos a realizar el apriete completo. Si fijan, aquí ya tenemos apoyo para hacer el cierre final. Voy de nuevo, porque se me zafó. Es como una forma de estar seguros que se cierra, ¿verdad? Ponerlos en horizontal para de ahí iniciar a hacer el cierre. Exactamente. Es para iniciar a hacer el cierre, estaba más o menos a esta altura. Y vamos a realizar el último apriete. Hasta el momento que lleguemos a este punto, aquí nos estamos asegurando que lleguemos a los 180 grados. ¿Ok? ¿Cómo estoy seguro de eso? Iniciamos con las pinzas o llaves en esta posición y cerramos las dos o giramos las dos 90 grados. Eso quiere decir que realizamos un giro completo de 180, un giro de 180 grados, perdón, y eso es media vuelta para nuestra conexión. Esto resulta complicado porque lo estoy haciendo hacia mi lado no natural, lo estoy haciendo hacia el frente. Esto regularmente se haría, digamos, el instalador viendo de frente hacia la conexión. Entonces es mucho más fácil o menos complicado que lo que acaban de ver realizar esta conexión. ¿Ok? Entonces, para dejarlo bien claro, repito, para realizar el apriete final, después de haber hecho un ensamble manual, vamos a colocar las dos llaves pericas de manera horizontal y realizamos el cierre hasta que estén parejas. Esto quiere decir que ya tenemos media vuelta y ya estamos asegurando un sello hermético en nuestra conexión. ¿Okay? Perdón, un punto que se me estaba olvidando antes de hacer el cierre del webinar. La parte del doblez, en caso de que vayamos a requerir un cambio de dirección mayor en la tubería. Es importante mencionar este punto porque los cambios de direcciones resultan bastante fáciles con la tubería multicapa PLP, debido a que no tenemos no utilizamos conexiones para sortear distintos obstáculos, ya sea vigas, ya sean otros tendidos de tubería y demás. Entonces, para una doblez correcto o con un radio correcto, voy a insertar o a utilizar mi resorte doblador, que este también lo pueden encontrar dentro del catálogo, y el hecho de utilizar el resorte me va a ayudar a garantizar que la tubería no colapse en el doblez, en la acción del doblez. Entonces, una vez que tengo insertado mi resorte doblador, tomo los extremos y empiezo a realizar el doblez. Conforme ustedes vayan manejando la tubería y vayan doblando, van a sentir cómo se va generando una tensión y te permite cada vez doblarlo menos. Eso ocurre porque al momento de hacer este doblez, en esta parte, la tubería se ensancha, pero se ensancha y topa con el resorte. Entonces eso garantiza que no la doble de más. Yo hasta aquí ya siento una resistencia bastante, digamos, fuerte, ya no me permite seguir de manera natural. Entonces, si se fijan, es un giro casi de vuelta completa en U. Entonces, ya podemos hacer cambios de direcciones. Si yo no tuviera o si yo no utilizara el resorte doblador, voy a mostrarles lo que pasaría con otro tramito. Voy a cortarlo. Si yo no tuviera el resorte doblador e hiciera un cambio de dirección, yo podría fácilmente doblarlo y llegar a un punto que voy a mostrar en la cámara de detalle. Si se fijan, están casi iguales las curvas, ¿ok? Pero vamos a ver la diferencia en la cámara de detalle. Este es el realizado con el resorte doblador. Vean la parte
digamos, más pronunciada de la curva, y en cambio vean la parte más pronunciada de la curva de un doblez hecho sin resorte. Si se fijan, se alcanza a ver un poco colapsada, ya se ve como si estuviera trozado, incluso aquí se alcanza a ver algún como huequito. ¿Okay? Entonces vean las diferencias, voy a hacer para acá para que se alcance a ver porque están en el lado negro. Entonces vean las diferencias, el doblez que está en la parte de arriba fue sin resorte doblador, el doblez que está en la parte de abajo es con resorte doblador. Se ve un poco más puntiagudo el que fue hecho sin resorte. Entonces si yo continuaba un poquito más, iba a llegar a este punto de colapsarla por completo, y obviamente este tramo de tubería ya quedaría inservible, ya quedaría descartado de una instalación. Tendríamos que realizar un corte y tendríamos que conectar o unir mediante un codo o mediante un cople. ¿Por qué? Porque a este punto yo ya colapsé la parte de aluminio, la capa de aluminio, y como mencionamos, incluso ya desgasté la parte interior del polietileno también. Y como mencionamos al inicio del webinar, cada una de las 3 capas que componen la tubería multicapa de gas juega un papel bastante importante, tanto el polietileno interno como el externo y el aluminio intermedio. Entonces, si yo llego a este punto con el doblez, pues estoy echando a perder mi sección. Entonces, por eso siempre es recomendable utilizar el resorte doblador. Ya vimos que es muy fácil, y la explicación básica es que conforme se va ensanchando la tubería, el resorte evita que se ensanche de más, y a mí que estoy haciendo a mi instalador que estoy haciendo el doblez, pues me permite darme cuenta de este tipo de detalles. ¿Ok? Entonces, bueno, esta fue la parte de métodos de conexión, es la parte final ahora sí del webinar. Espero que haya sido bastante provecho, Sandy. Muchas gracias, Ricardo. La verdad, sí, muy interesante y una excelente exposición. Yo creo que los puntos quedaron muy claros. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta sesión. Recuerden que los webinars los pueden ver en el canal de Coflex, Hablemos del Producto. Ahí están ya los anteriores que hemos tenido de diferentes temas. Y pues nuevamente, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan bonito fin de semana y estén pendientes de los siguientes webinars. Ricardo. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar conectados, de estar en línea en este webinar. Cualquier detalle, o mejor dicho, todos los detalles acerca de esta línea de productos de Coflex Pro Gas y también Coflex Pro Agua pueden encontrarlos en coflexpro.com. Están disponibles ahí ambos sistemas, sistema de tubería Coflex Pro Agua, sistema de tubería Coflex Pro Gas, y pueden encontrar todos los detalles técnicos, algunas recomendaciones, y también van a encontrar también las listas de artículos y con los cuales pueden empezar a interactuar para tener mayor conocimiento acerca de todos los productos y de todas las variantes con las que contamos. Me despido de ustedes, que tengan un muy buen fin de semana, y recuerden que el que sabe exige Coflex. Nos vemos, gracias.